Continúe la gracia del Padre Celestial en cada uno de nosotros. Damos la gloria a nuestro Dios, nos permite estar delante de ustedes para llevar un mensaje, espiritualidad, un mensaje de edificación para todos aquellos que hemos obedecido y que hemos cumplido con el plan que ya los hermanos han hablado, bautizarnos y seguimos perseverando hasta el fin, pues que nos fortalezca mucho más nuestro espíritu, que nos dé mucha más fuerza para seguir batallando día tras día contra todas estas adversidades, todas estas pruebas que se nos presentan diariamente y mostrar que seguimos en pie para alcanzar la salvación de nuestras almas. Y si en esta mañana alguien nos honra con su visita, hoy es el día que usted tiene para entender la importancia de entregar su corazón, de entregar su vida a nuestro Dios para poder garantizar la salvación de su alma. Le voy a pedir a la congregación que me acompañen en una oración. Padre, vamos ante tu presencia. En este momento te pedimos mucha sabiduría de lo alto para que conforme a tu voluntad, conforme a como tú nos pides que expongamos la palabra, así mismo lo hagamos en esta mañana para salir llenos de ti, mucha más fuerza espiritual, mucha más fe para seguir día tras día luchando y batallando contra todas las huestes espirituales. Y en esta mañana, tanto en las redes, las personas que todavía no han dado ese paso de fe, hoy tengan la oportunidad de alcanzar su salvación, de garantizar su salvación. Así que te pedimos que abra nuestros corazones para recibir el mismo y que podamos salir edificados. Por Cristo, tu Hijo amado, te pedimos. Amén. Mientras estaba sentado, estaba sufriendo, estaba sudando porque el hermano José Juan se me estaba adelantando a la predicación. Así que si yo tenía una predicación esta mañana que iba a durar 2 horas, pues se alegran porque va a durar mucho menos, porque ya el hermano pues me adelantó parte de ese mensaje. Para la gloria de Dios, me permite, primeramente le doy gracias a mi Dios que me permite estar delante de ustedes y al hermano Rafael que tuvo la iniciativa de hacerme la invitación. En el pasado mes de mayo, recuerdo que traje una predicación que titulaba La Gran Cena. Presenté aquí una demostración de la Gran Cena. Y no sé si ustedes se recuerdan, traje el caso de este señor que habla la palabra Mefiboset. Mefiboset era una persona, de hecho era nieto del rey del pasado, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, Saúl. Y esa persona pues había tenido una condición de sus piernas que en una batalla pues se le afectó y quedó lisiado. Así que se retiró escondido en un lugar donde pues el rey David, que ahora en aquel entonces pues estaba reinando, no lo pudiera encontrar, porque al ser heredero directo del trono, podía ser una amenaza para el rey David, así que el rey David podía incluso verlo como un enemigo. Y en aquel entonces estamos hablando del caso de Mefiboset y el privilegio que recibió, pensando él que su vida corría peligro, fue al contrario, fue a la inversa. El privilegio que recibió de parte del rey David. Eso lo vemos en la segunda de Samuel, capítulo 9. Voy a leer solamente el versículo 11, que es el que voy a enfatizar en este caso. Dice la palabra que cuando el rey David le dijo a un siervo, un pasado siervo que tenía el rey Saúl, que consiguiera a alguien que fuera de la herencia, si sabía de alguien de la herencia del rey Saúl, porque ya sus hijos todos habían muerto. Y él se acordó de que estaba esta persona, una persona que se había retirado lejos. Y bueno, existe uno, se llama Mefiboset, una persona lisiada, es el único que queda. Y yo, pues tráemelo acá. Así que yo me imagino que este hombre estaría asustado, pensando que su vida corría peligro. Así que el versículo 11 termina diciendo, el rey David al siervo, Mefiboset comerá en mi mesa como uno de los hijos del rey. Esta persona, creyéndose que no iba a ser nadie, de hecho, cuando buscan la lectura, él cuando se presenta ante el rey dice, pero ¿cómo tú me puedes dar esta oportunidad como un perro como yo? Así mismo se expresaba Mefiboset. Y dice que un hombre que no era de la realeza, marginado por su condición, rechazado por el pueblo a tener esta condición de lisiado, tuvo el privilegio de comer en la mesa del rey. No solamente le concedieron a él las tierras, porque David incluso le dijo al siervo, todo lo que era del rey Saúl, ustedes se lo van a entregar a esta persona. O sea, que heredó incluso todas las propiedades y posesiones que tenía el rey Saúl, sino que también tuvo el honor de tener una relación cercana con el rey. En otras palabras,
tuvo el privilegio de recibir las mismas bendiciones que los hijos legítimos del rey David. Así que yo me imagino que en esa mesa que quienes se sentaban eran las personas poderosas, gente influyente en aquel entonces. Ver a una persona en esa condición y tener el mismo privilegio que tenían los hijos, definitivamente recibió una bendición bien grande. Hay otra historia en la Biblia de una persona que también tuvo un prestigioso reconocimiento. Y es el caso de la reina Esther. Asuero, que era el rey de India y de Etiopía, hizo un banquete con los gobernadores y príncipes de Persia y de Media. Y en ese banquete él quería presentar a su esposa, a la reina Bersa, una mujer, dice la palabra, que era una mujer bien, Bersa no, Basti, se llama Basti. Una mujer sumamente hermosa, así que el rey, como nosotros decimos por ahí, quería frontear con las demás personas para presentar a su hermosa reina. Pero ¿qué pasó? Que la reina no quiso ir. Desobedeció a una orden directa del rey. Así que eso hizo enojar al rey y los consejeros, los que estaban con él, le dijeron, mira, esta mujer te falló. Así que tienes que decretar, tienes que hacer un decreto que diga que la reina Basti no se puede presentar más delante del rey y que el rey ahora busque otra persona que sustituya a la reina. Y eso hizo el rey. Lamentablemente Basti quedó rechazada, no pudo más ser reina, no pudo presentarse delante del rey y buscaron doncellas y entre las doncellas había una hermosa judía llamada Hadasa, que es Esther. Y veamos lo que se escribe de ella. Eso lo vemos en el libro de Esther, capítulo 2, del 5 al 7. Dice que había en Susa, residencia real, un varón judío que se llama Mardoqueo. Y esta persona había sido transportado cuando Nabucodonosor trajo cautivo a muchos de los judíos de Jerusalén. Entre ellos estaba Mardoqueo. Y dice el versículo 7 que Mardoqueo había criado a Hadasa, es decir, Esther, nombre Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Su papá y su mamá habían muerto, así que habían quedado ella huérfana. Y era joven, hermosa, de hermosa figura y de buen parecer Esther. Cuando su padre y madre murieron, Mardoqueo, y aquí viene la parte que me llamó la atención, Mardoqueo la adoptó como su hija. Me llama la atención esa parte, la adoptó como su hija. Normalmente vemos en la Biblia historias donde parientes han recibido gente que ha tenido, pues se han quedado huérfanos o han tenido alguna situación donde se quedaron solos. Conocemos el caso de Abraham cuando se quedó con su sobrino Lot. Conocemos el caso de Noemí, que se quedó con su nuera Ruth. Pero en ninguno de esos casos, fíjate que utilizó la palabra adopción. Se sobreentiende, obviamente, que es eso, pero no lo dice. Primer caso que vemos a Mefiboset, que recibe el privilegio de comer en la mesa del rey. Y en este caso vemos a Mardoqueo, que se hace responsable con la hija de su tío. No dejó que le pasara ninguna desgracia. Incluso Mardoqueo iba, cuando esta muchacha fue una de las que llevaron a la residencia real, Mardoqueo iba todos los días para ver cómo estaba con su prima, en este caso, su prima. Todos los días iba a chequear para ver cómo estaba. Como padre adoptivo, se preocupaba del bienestar de Esther y estaba bien pendiente a ella. Incluso mucho más porque él le había dicho a su prima, no digas que tú eres judía, no digas que vienes del pueblo judío, porque obviamente iba a tener un problema al estar entre las personas que no eran del pueblo judío. ¿En quién se convirtió esta joven? Dios siempre tiene un propósito para todas las cosas que pasan en esta tierra. Y esta mujer se convirtió en la reina de toda una nación y salvó al pueblo judío de la destrucción que estaba planificando Amán. Así que el propósito que Dios tenía con Esther era que pudiera liberar al pueblo judío de la destrucción. Vemos que en ambos casos, tanto esta persona lisiada y la huérfana recibieron bendiciones y beneficios de los que sí tenían derecho por ser hijos legítimos. Personas que el Padre Celestial no dejó ni desamparados ni abandonados.
David, a través de Mefiboset, pudo demostrar la misericordia que Dios tuvo con él. Le dio la oportunidad a esta persona a comer en su mesa, quitando todos sus prejuicios, quitando todas esas inseguridades que pudiera haber tenido con esta persona que pudiera ser mi contrincante. Y demostró el amor y la misericordia que nosotros, cada uno de nosotros debe reflejar, dejando inseguridades, prejuicios con las personas a las cuales nosotros estamos rodeados. Por este acto, David fue considerado, y así mismo lo expresa Jehová Dios, como un hombre conforme al corazón de Dios. Y en el caso de Esther, tuvo la oportunidad de salvar al pueblo de la aniquilación. Ella sabía que tenía que hablar con el rey, interceder con el rey por el pueblo, sabiendo que incluso su vida corría peligro. Le pidió incluso al pueblo que ayunara y orara por ella para que pudiera tener la salvación el pueblo. ¿Y qué pasó? Tuvo la oportunidad de ser reina. Hoy nosotros tenemos un mejor privilegio que tuvieron estas dos personas. Yo hago una pregunta. Levanten las manos las personas que son adoptados aquí. Vemos 3, 4, 2 o 3 personas levantando. Pues miren, permítanme decirle que todos los que hemos obedecido al plan de salvación, todos los que hemos pasado por el proceso del bautismo y perseveramos hasta el fin, somos adoptados. Todos nosotros, hermanos y hermanas, obviamente pensaron que la pregunta era literal en sentido terrenal, pero no. Todos nosotros hemos sido adoptados, hemos recibido el beneficio de ser adoptados por el Padre Celestial para poder tener la herencia prometida que nos tiene preparados a cada uno de nosotros cuando salgamos de esta tierra. Así que en esta mañana yo he titulado mi mensaje Adoptados en la familia de Dios. Adoptados en la familia de Dios. La adopción es un procedimiento legal que permite, ahora hablando terrenalmente, que permite a un niño o una niña sin progenitores o tutores legales poder tener un progenitor que desea hacerse cargo de su cuidado, educación y ser parte de la familia. En Puerto Rico, fíjese que esta palabra de adoptar se ha utilizado para otros objetivos. Yo no sé si ustedes recuerdan que hubo un momento donde salió una promoción donde decía que adoptaran una carretera. ¿Ustedes no sé si se acuerdan de eso? De hecho, hay algunas carreteras que tienen el nombre de la persona que lo adoptó. Hubo otra promoción para adoptar mascotas. Vimos que estos lugares donde están todas estas mascotas de rescate, pues se llenaban y cada cierto tiempo hacían como campaña para que las personas pudieran adoptar animales. Documentos que una persona necesita para poder adoptar un niño aquí en Puerto Rico, algunos de ellos pues tiene que entonces llenar una solicitud juramentada ante el tribunal. Tiene que demostrar que usted no debe pensión en Asume, porque obviamente si tiene una pensión, no creo que le pueda dejar adoptar un niño. Tiene que solicitar un estudio social en el Departamento de la Familia. Tener un certificado de buena conducta, obvio, para que pueda entonces tener la oportunidad y a la misma vez también presentar evidencias de ingreso. Algunas de las cosas que tiene que presentar. El Dios Todopoderoso nos concede la oportunidad de ser adoptados para Él. Envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser parte de la familia de Dios, la familia celestial. Así como Mefiboset y Esther tuvieron bendición, nuestro Padre Celestial nos envía su bendición para que tengamos una relación cercana con Él. No necesitamos evidencia de ingreso. Dios no necesita que usted me traiga planilla aquí para recibirle. No necesita llenar una solicitud oficial para poderlo tener. Solo tener la disposición de cumplir y obedecer sus mandamientos tal como están expresados en su palabra. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Eso sí, tiene que tener un certificado de buena conducta. Eso sí lo tiene que tener. ¿Cómo es eso? Pues mire, dando un buen testimonio de comportamiento y obediencia como un verdadero cristiano. Así que el certificado de buena conducta en sentido espiritual sí lo tenemos que tener para poder tener ese privilegio de ser adoptados como hijo de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:27, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Le está hablando a la iglesia en Filipo y le dice, mire,
lo único que tienen que hacer es comportarse como es digno del evangelio, como está escrito aquí en su palabra. Así mismo ustedes tienen que comportarse. Y él dice, continúa en el texto diciendo, ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, no tengo que estar yo presente, decía el apóstol Pablo. Yo espero que ustedes se comporten igual, tanto esté presente o ausente, que realmente oiga de ustedes que se están comportando como verdaderos cristianos. Y eso mismo se refleja hoy en nuestras vidas. No tenemos que estar presentes, no tenemos que estar señalando. Obviamente recordamos lo que la palabra nos dice, pero todos nosotros tenemos un comportamiento distintivo que debemos reflejar en este mundo al ser llamados hijos de Dios. Para que cuando vaya a veros o esté ausente, mira cómo termina el texto, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Iglesia, esa responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros. Y no para que el vecino vea si yo lo estoy haciendo o no. Eso no es lo que viene aquí. Como decía el hermano Joyce en su predicación pasada, Dios nos ve a cada uno de nosotros. Dios conoce nuestros corazones y sabe cuántos de nosotros estamos aquí todos sentados bien lindos. Yo estoy parado aquí y nos vemos como unos santos. Pero Dios sabe cuando yo salgo de estas paredes, qué estoy haciendo en mi vida espiritual, qué estoy haciendo en mi vida cuando salgo y estoy reunido como el cuerpo de Cristo. Ahí es que entonces nosotros reflejamos el amor que se supone que le demostremos a Dios. No tenemos que estar presentes, no tenemos que estar ausentes. Cada uno de nosotros tiene que comportarse como es digno del evangelio. En esta mañana tuvimos la lectura en Romanos 8. Les aconsejo que la leamos completa, fíjese, porque ese Romanos 8, el apóstol Pablo realmente hace el énfasis de que nosotros, aunque vivimos en este mundo, aunque vivimos en esta tierra, se supone que nosotros vivamos en el espíritu. No con los deseos de la carne, porque el apóstol está hablando arriba que el que quiere vivir con los deseos de la carne, el que le gusta que las cosas de allá le llamen la atención, dice que puede morir. Porque vivís según la carne, moriréis, así mismo lo dice. Cuando vivimos en el espíritu es que vamos a tener vida. Así que es bueno que leamos ese texto completo, esa lectura. Pero veamos desde el versículo 14, que fue cuando lo pusimos aquí, para que nosotros veamos el consejo, la exhortación que el apóstol Pablo nos está haciendo. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y yo estaba sentado ahí mientras que el hermano Che Juan hablaba y yo, Che Juan, no sigas aportándome. Pero aunque él dijo, él lo va a aclarar más adelante, yo quiero hacer la aclaración. Porque como bien dijo el hermano José Juan, todo el mundo dice que es hijo de Dios. Todo el mundo dice, no, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Fíjese como el apóstol Pablo, y quiero que lo lean, y que si tienen la Biblia, búsquenlo, para que ustedes estén conscientes de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una distinción sumamente importante. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Así que no todos son hijos de Dios. Sí son creación de Él, pero no todas las personas son hijos de Dios. Incluso me voy más y que me salga, como dicen por ahí, me salga sapos en la boca por decir esto. Aquí nosotros, que hemos sido bautizados, posiblemente algunos de nosotros hemos perdido ese privilegio. Porque no he sido guiado por Dios. He dejado esto que está aquí a un lado para, como dice el texto, empezar a buscar los deseos de la carne. Entonces no estoy siendo guiado por Dios y he perdido el privilegio que tuve de ser llamado hijo de Dios por dejarme arrastrar y que me salgan sapos en la boca. No digas eso más, Jorge, porque eso no está pasando aquí. Ojalá y que así sea. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe cuántos de nosotros estamos viviendo conforme a ser hijos de Dios. Pero vuelvo y repito en el texto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que obedecen esto que está escrito aquí, esos son los llamados hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Así que cuando alguien le diga a usted, no es que todos somos los hijos de Dios, mire, cítele ese texto.
Romanos 8:14 y hágale conciencia a las personas que no todos son llamados hijos de Dios. Solamente los seres humanos son creados, son creación suya, obviamente, pero solamente aquellos que tienen ese derecho, ese privilegio de ser hijos de Dios y poderle llamar Abba Padre, es algo que solamente lo tienen los cristianos que han nacido de nuevo. Como dice Juan 1, 12 al 13, cuando el apóstol Juan en el Evangelio escribe en ese primer capítulo, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Fíjese, si el apóstol hubiese dejado esa primera parte y hubiera puesto a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Pues entonces todo el mundo cree y cualquiera puede decir, no, nosotros somos hijos de Dios porque yo también creo en él, aunque no le obedece oficialmente, pero cree en él. Pues entonces sí es llamado hijo de Dios. Pero fíjese que el apóstol escribe aquí a todos los que recibieron. Eso tiene una implicación. Todos los que aceptaron a Cristo como su Salvador, todos los que dejan que Cristo more en sus corazones, esos son los que son llamados hijos de Dios. Un texto paralelo al de Romanos 8:14. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo nacemos de nuevo? Obviamente Juan 3 lo especifica a través del bautismo. Esto que está aquí, este proceso de enterrar su viejo hombre en las aguas para que salga un nuevo hombre, una nueva criatura para vivir la vida que le agrada a Dios. Ese es el proceso que usted nace. Ese es el proceso que cuando usted entierra ese viejo hombre aquí y sale, automáticamente se convierte en un hijo de Dios. Ahí está. Mientras usted no pase por ese proceso, oiga bien lo que le voy a decir. No soy yo, lo dice ahí. Si usted no pasa por este proceso que está aquí, usted no es hijo de Dios. No lo es. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Esto es parte de ser guiados por el Espíritu. Esto es parte de la obediencia que nosotros nos tenemos que someter para poder tener ese privilegio, esa distinción de poder ser llamado hijo de Dios. ¿Usted no ha pasado por esto? Mire, le tengo que decir que usted no es hijo de Dios, lamentablemente. Pero hoy tiene la oportunidad de recibir ese privilegio. Hoy la tiene. Abra el corazón. Entienda lo que usted tiene que hacer para obedecer a Dios y que pueda garantizar esa oportunidad. Somos adoptados, cuando pasamos con este proceso, somos adoptados en la familia de Dios, redimidos de la maldición del pecado y hechos herederos a las promesas que Dios nos tiene. Amigo que me escucha, si usted quiere ser contado como hijo de Dios, tiene que ser guiado por el Espíritu, obedeciendo lo que nos pide su palabra. Hermanos, si queremos mantener ese prestigioso reconocimiento, tenemos que seguir esforzándonos para hacer lo que le agrada a Él en todo momento. Dice la palabra en Hechos 5, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, los días van a ser difíciles, van a ser complicados, y si usted ahora no aprovechó la oportunidad de acercarse a Dios y mantenernos guiados por el Espíritu, puede que el diablo tenga fuerza para tratar de sacarnos de este camino. Así que tenemos que estar sumamente pendientes de mantenernos en ese prestigioso momento. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice el apóstol Pablo, para estar otra vez en temor, sino que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. Aquí es que viene la parte de la prédica, el cual clamamos Abba Padre. Nosotros hemos recibido ese espíritu de adopción, ese espíritu que Dios nos prometió cuando decidimos bautizarnos y recibir el don del Espíritu Santo, esa fuerza celestial que nos ayuda a nosotros a mantener y cumplir con los mandamientos de nuestro Dios. Algunos de nosotros hemos estado en situaciones donde pudiera reinar la incertidumbre, pudiéramos tener inseguridad porque no sabemos qué va a ocurrir. Sucedió algo que no sabemos cuál va a ser el resultado final de ese evento. Cuando estamos así en esa situación, es normal que los temores lleguen. Y el apóstol Pablo nos anima a que espiritualmente hablando no tengamos esa incertidumbre. No estemos a la deriva pensando qué va a pasar, qué no va a pasar. Miren, no. Nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. Ya no podemos tener ese temor porque si yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy seguro y confiado
que lo que Dios prometió aquí para mí se va a cumplir. Que yo estoy trabajando para poder recibir esas bendiciones que el Padre Celestial me está ofreciendo. Que por fe, y ahí es que viene la fe, por fe yo quiero alcanzarla. Y estoy dispuesto a seguir firme para poderla alcanzar. Con tropiezo, con situaciones, cuando le fallo a Dios, definitivamente eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Pero seguimos esforzándonos a mantener la vida espiritual que le agrada a nuestro Dios. Pablo nos anima a que tengamos esa seguridad porque tenemos el espíritu de adopción. En la época del apóstol Pablo, la adopción se refería a designar a una persona que se había quedado desamparado y que un familiar lo pudiera recibir. La persona adoptada se unía a la nueva familia recibiendo un nombre nuevo y una herencia. Tenía ese privilegio. Como todos los hijos legítimos, cuando adoptaban o se quedaban con alguien, también tenían esa oportunidad. Pablo utiliza la frase espíritu de adopción como una analogía del pueblo de Dios. Por medio de nuestra obediencia hacia Él, recibimos ese espíritu de adopción de parte de nuestro Dios y nos convertimos automáticamente en sus herederos. Nos convertimos en sus hijos para recibir las bendiciones y promesas que Él nos tiene. Obviamente, tenemos que mantenernos firmes. La Biblia presenta una visión sublime de la adopción y la utiliza con el paralelismo, con la relación que pudiéramos tener con nuestro Padre Celestial. Y esto mismo lo vuelve a repetir el apóstol en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjese que Dios todo lo planifica, todo lo cuadra muy bien. Y estuvo un tiempo donde el pueblo de Dios, en aquel entonces era el pueblo de Israel, en el antiguo pacto. Algunos pudieron aprovechar esa oportunidad, esa relación cercana que tuvieron con Dios y obedecieron a nuestro Padre Celestial, le sirvieron como Él se merecía, pero la inmensa mayoría lo rechazaban, lo ignoraban, no lo obedecían y lamentablemente muchos de ellos murieron, no pudieron alcanzar la vida eterna. Cuando vino el cumplimiento, cuando Dios dijo que este es el momento que voy a enviar a mi hijo para que venga a esta tierra, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que entonces pudieran entender cuál es el plan de Dios nuevo para alcanzar la salvación, para poder tener el privilegio de ser llamado hijo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Fíjese que aquí el apóstol Pablo como que enfatiza o aclara un poquito más esto del espíritu, que hemos recibido el espíritu de adopción. Aquí el apóstol Pablo se va un poco más allá y ya no es simplemente hemos recibido el espíritu. Aquí está diciendo que hemos recibido a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Mira qué maravilloso ha sido Dios con nosotros. Mira lo bueno que ha sido con nosotros. O sea, valoricemos esto que Dios ha hecho. Dios envió a su único hijo a morir en una cruz. Por eso es que participamos de este acto que tenemos aquí. Y siempre hacemos la mención, oiga, esté consciente de lo que usted está participando aquí. No es comerse un cantito de galleta o lo que fuere eso y un juguito. Eso no es lo que estamos haciendo. Estamos conmemorando, viviendo ese momento en que nuestro Señor Jesucristo, esa noche antes de entregar su vida en la cruz, establece para que todas esas personas de ahí, de aquel momento, estuvieran conscientes de lo que Cristo hizo. Hoy en día, cuando participamos de eso, tenemos que tener ese mismo pensamiento. No es simplemente participar por participar, es estar consciente de este acto hermoso y del agradecimiento que le tenemos a Dios por esto. Asimismo, nos lo está explicando aquí el apóstol Pablo. Oye, no hemos recibido cualquier espíritu. Es el espíritu de su Hijo, el cual nosotros hemos recibido y vuelve y clama, Abba Padre. Esa expresión de Abba Padre, esa expresión de agradecimiento, de reconocimiento a Dios por esto que ha hecho por nosotros,
definitivamente eso nos debe motivar a seguir hacia adelante, hermano. Nos debe motivar a seguir esforzándonos a poder alcanzar la salvación. Así que ya no somos esclavos. Y me acuerdo cuando el Señor Jesucristo hablaba con los discípulos. Ustedes son esclavos. Y, no, nosotros nunca hemos sido esclavos. Nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesucristo le dice, pues mira, ¿saben qué? Mientras estén haciendo las cosas mal, ustedes son esclavos del pecado. El pecado los tiene esclavizados. Y más adelante, incluso el Señor Jesucristo le tiró una recta mucho más duro todavía, porque les dijo, ustedes son, el padre de ustedes, ¿saben quién es? El diablo. Así le bajó Cristo. Ustedes no quieren aceptarme a mí como el verdadero hijo de Dios, no quieren aceptar a Dios. Pues si no están con Dios, están con el diablo. Esas son las únicas opciones que hay. Usted no ha obedecido a la palabra de Dios con todo el respeto que usted se merece. Le tengo que decir, está con el diablo. Porque no va a poder tener la garantía de que Jesucristo lo pueda resucitar y que pueda recibir la salvación si usted no ha obedecido a Dios, si usted no ha sido guiado por el Espíritu Santo cumpliendo con lo que Él pide a través de su palabra. Si no está con Dios, está con el diablo. Y se oye feo. Oye, Jorge, no lo diga, pero se oye feo. Lamentablemente esa es la realidad. Como dice el hermano José Juan, esa es la verdad absoluta que no podemos cambiar. Hoy sí lo puede cambiar usted. Hoy sí puede hacer ese cambio en su vida. Deja al diablo y conviértase en un hijo de Dios. Porque ya no sois esclavos, sino hijos, dice el texto. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que en Romanos 8:15 la palabra Abba Padre la vuelve a repetir en Gálatas 4:6. El Espíritu de Cristo nos introduce a la familia de Dios. Jesús invitó a los creyentes a dirigirse a Dios por medio de la oración cuando dice Padre nuestro. Y Dios explicó su deseo de tratar a su pueblo como hijos e hijas. A mí me gusta esta expresión de este texto que voy a mencionar ahora. Obviamente no va a estar proyectado. Pero hay dos textos que me encantan mucho hablando Jehová Dios para nosotros. Y esa se encuentra en Salmos capítulo 91. Termina ese texto de Salmos 91 y me encanta esta frase o esta expresión que hace Dios con cada uno de nosotros. Pero eso no es el texto que voy a traer ahora, es que me vino a la mente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice la palabra, y hablando Cristo, hablando Jehová Dios, yo también lo libraré. Piensen bien en esta expresión que está haciendo Dios. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mire el nivel que Dios nos da a nosotros cuando nos sometemos a Él. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le voy a responder. Esa es la confianza y seguridad que tenemos en Dios. Con Él estaré yo en la angustia. No estamos desamparados. No estamos solos en momentos de angustia, de aflicción. Dios y su Espíritu está con nosotros. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué hermosa expresión tiene Dios de nosotros cuando estamos sometidos a Él. Pero el texto que voy a traer, también de nuestro Padre Celestial, hablando. Apartaos, esto se encuentra en 2 Corintios 8, 17 al 18. Apartaos, dice el Señor, apartaos del mundo, apartaos de la maldad, apartaos de todo lo que nos pueda afectar en nuestra vida espiritual. Apartaos, dice el Señor, oye, y no toques lo inmundo. No te dejes arrastrar por el mundo. Deja las cosas que pueden afectar mi vida, mi relación con Dios. Déjalas, ni las toques. No toques lo inmundo. Y la promesa de nuestro Dios, y yo os recibiré. Y yo os recibiré. No coqueteemos con el mundo. El Padre nos va a recibir. Y termina el 18 diciendo, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Eso nos promete Dios. Pero cuando dejamos lo inmundo, porque si sigo tocando lo inmundo, esa promesa puede ser afectada. Esa promesa puede ser alterada porque yo no estoy cumpliendo con mi parte.
Dios tiene su parte, nosotros tenemos la nuestra. Qué hermosa promesa recibimos de Dios. Dios ha hecho posible esta adopción espiritual mediante la fe y la obediencia a su Hijo Jesucristo. Basándonos en nuestra fe y confesión de lealtad, Dios nos adopta a su familia eterna. Recibimos el espíritu de adopción, pero me voy más, como dice el apóstol, el espíritu que recibimos es el espíritu de su Hijo. Así que tenemos esa gran bendición y por eso clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos, vamos a ser herederos, porque esa es la otra parte que nos interesa. La hermana Wanda siempre dice que está en la iglesia por interés, pero cuando dice por interés, no es interés material. Estoy aquí porque me interesa la herencia que Dios nos promete a todos nosotros. Y por eso nos esforzamos a vivir la vida correcta. Dice, y también herederos con Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente padecemos con Él. Efesios 1, 3 al 5 también nos dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía un plan establecido. No a ti como nombre, seguro social y fecha de nacimiento. No, a la humanidad completa ya Dios tenía un plan establecido. ¿Para qué? Como termina diciendo el 5. Para ser predestinados para poder ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que Dios realmente predestinó. La oportunidad de que Cristo viniera a esta tierra para darle a nosotros la oportunidad de poder reconocer ese acto de amor y venir a los caminos del Señor. Hoy entonamos la alabanza, que de hecho se la pedí al hermano José Juan, pero no me había fijado que el cántico que hizo anterior, comprado con sangre por Cristo, también tenía parte del tema que iba a traer. Así que no sé si fue que lo conseguiste o salió bien alineado. Comprado con sangre por Cristo, con gozo, y siempre digo, oigan, meditemos en lo que estamos alabando. Con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. ¿Todos podemos afirmar eso? Espero que sí. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que su hijo yo soy. Y el otro que entonamos, Primera de Juan 3:1. Consciente de lo que usted está cantando, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Mirad cuán grande ha sido el amor que derramó Dios en nosotros, que como dice Juan 3:16, ese texto famoso, que para que envió a su Hijo para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y obviamente hemos explicado qué implica el creer y obedecer, creer y obedecer. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Usted valora eso? ¿Usted reconoce eso? De lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. Del privilegio tan grande que hemos recibido de parte de Dios. Me gustó esta gráfica, se ve chiquita, quería agrandarla, pero se me altera un poco. Mira la expresión de ese niño gozoso. Y dice, hay un motivo para reír, saber que somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia siente gozo. Por eso la iglesia siente esa satisfacción y ese deseo de servirle a Dios. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos tenido el privilegio de ser adoptados como hijos del Padre Celestial. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados a hijos de Dios. Pero fíjese, quiero que leamos también el segundo y el tercero, y estoy por terminar. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Otra promesa que tenemos pendiente. Ahora, hoy día, somos llamados y tenemos el privilegio de ser adoptados hijos de Dios, esperando lo que se va a manifestar más adelante, porque queremos alcanzarlo. Luchamos por eso. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa esperanza yo la tengo.
Esa esperanza usted la debe tener. Y si usted esta mañana está aquí y no ha dado ese paso de fe, quiere tener esa esperanza, ya mismo le voy a explicar lo que tiene que hacer para poder tener la oportunidad de tener esa misma bendición. Y mira cómo termina el 3, me encanta este 3. Todo el que tiene esta esperanza, toda aquella persona que está consciente de esto que estamos hablando aquí, de ser semejantes a Él, de tener la oportunidad de ser llamado hijo de Dios, toda esa persona que tiene esa esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Esta es la parte cuando nosotros hablamos de buscar la santidad, de que el que sea justo sea más justo todavía, el que sea santo, mire, santifíquese más. El que está consciente de este privilegio que hemos tenido de parte de Dios, se purifica a sí mismo. Consciente en donde usted está parado. Consciente de cómo Dios a usted lo valoriza, le ama. Y termino con este texto, Romanos 8:23. Dice la palabra. Ya se me había pasado ese. No solo ella, refiriéndose a la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando. Fíjense que ahora mismo recibimos la adopción de hijos. Eso es algo que tenemos ya. Y el apóstol Pablo da otra adopción que vamos a recibir más adelante, porque esta la pone en el futuro. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo que usted ve aquí, con todos sus defectos y virtudes, este cuerpo, tarde o temprano, va a ir a la tumba. Y Dios nos promete un cuerpo glorificado, un cuerpo totalmente disponible para que seamos semejantes a la gloria de Cristo. Por eso, seguimos luchando día tras día, buscando la salvación de nuestras almas. Eso mismo lo expresó en Filipenses 3, 20-21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo físico, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa es la promesa que usted tiene de parte de Dios. Cuando salga de esta tierra, usted va a tener un cuerpo glorificado. Siempre y cuando ese privilegio de ser llamado hijo de Dios todavía lo seguimos luchando nosotros que hemos obedecido. Y si usted no ha dado ese paso de fe, esto es lo que tiene que hacer para alcanzar la salvación. Los beneficios que recibe un niño cuando es adoptado, pues mira, recibe amor, un hogar seguro, recibe buena educación, una herencia, pues Dios nos da amor, porque Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Nos da un hogar seguro. Sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, este cuerpo físico que usted ve aquí, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos herencia. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer por medio del bautismo para recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. No aquí en la tierra, como predican unos por ahí, no, es que esto se va a condicionar para que vivamos aquí. No. Esa no es la esperanza que Dios nos da. Tiene el poder para hacerlo, pero no es lo que nos promete. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la esperanza de todos los que son llamados hijos de Dios. Y mañana yo hago la invitación, primeramente a la iglesia. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, hermoso privilegio, pero ese privilegio lo pudiéramos perder si no estamos haciendo la voluntad correcta de nuestro Dios. No dejemos perder esa hermosa bendición y esforcémonos a garantizar nuestra salvación. Démosle el valor que merece este privilegio recibido por Él. Hoy hacemos la campaña de adopción, como hace la gente, ¿verdad? En los diferentes métodos objetivos de adopción. Hoy Dios está haciendo la campaña. Hoy Dios quiere recibir nuevos hijos. Quiere recibir que aquellos que hemos sido hijos, pero como que nos desviamos un poquito, podemos orar por usted en esta mañana para que usted vuelva a afirmar ese privilegio de ser llamado hijo de Dios. Hoy abre la campaña a Dios.
haciendo la promoción para adoptar a aquella persona que quiera abrir su corazón. Amigo que me escucha, el proceso de adopción en Puerto Rico puede durar meses. Para ser adoptado como un verdadero hijo de Dios, solamente le toma levantarse de su silla, levantarme la mano y yo voy y lo busco, o pase aquí al frente mientras estemos cantando el himno. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Entregar su corazón hoy, para usted ser adoptado hijo de Dios. Para que usted pueda recibir el espíritu de adopción en esta mañana. Para ser adoptado como un verdadero hijo de Dios, solamente le permitirá aceptar a Cristo como su Salvador, bautizándose para perdón de los pecados y mantenerse firme hasta el fin para poder alcanzar esa oportunidad. Hoy usted tiene ese privilegio. Mientras estemos cantando el himno, pase al frente, que gustosamente le vamos a ayudar, y hoy va a ser miembro de la familia de Dios recibiendo la adopción. Aquí está el plan. Todo esto hizo Cristo, Dios, por nosotros. Por eso es que somos más que agradecidos de su bendición. Aquí es la parte que usted tiene que hacer. Tiene que creer en lo que oye. Tiene que estar consciente de lo que yo estoy hablando. Es palabra de Dios porque viene de aquí. No es un invento mío. Así que como dije ahorita, si usted no está con Dios, está con el diablo. Inconscientemente, pues yo le quiero hacer la conciencia. Si usted no está con Dios, o es con Dios o con el Dios de este siglo. O es creación de Dios y pasa de ser creación de Dios a un hijo legítimo de Dios para que pueda garantizar ese privilegio. Tiene que arrepentirse de su vida pasada. Dale para atrás otra vez que le di sin querer. Arrepentirse de su vida pasada, reconocer que Cristo es nuestro verdadero Salvador, bautizarnos para aquí. Mira, la solicitud para que usted reciba la adopción está aquí, espiritualmente hablando. Una metáfora. Usted entierra a su viejo hombre y cuando sale, automáticamente es adoptado por Dios con el privilegio de ser llamado hijo. Y de ahí en adelante, mantenernos fieles hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En esta mañana, Dios hace la campaña de adopción. ¿La quiere recibir? Pase al frente que gustosamente le vamos a ayudar. Que el Señor le bendiga.